Hola. Bueno, muchas gracias a todos por haber venido. Más o menos nos repartimos este enorme volumen y su importancia entre los que estamos acá para comentarlo. Lo que me toca a mí en el contexto de lo que estamos viendo que pasa en la región. Esto se oye bien porque yo lo digo con un robot. En el contexto de lo que estamos viendo en la región, que es un recrudecimiento de movimientos y de gobiernos que son muy contrarios a las políticas de derechos humanos. Eso también nos está llegando a nosotros. Hemos visto que hay países en los que la restitución reaccionaria, yo lo voy a decir así, ustedes sabrán entender, viene costando sangre y no es metafórico, mucha sangre. Tiene costos muy altos en vidas, en represión, en gente herida. Pero también tiene costos muy importantes en materia económica, de derechos laborales, de habitación, comida y derechos elementales para la población. Y tiene además asociada una política de un discurso que no reconoce la capacidad y la obligación del Estado de garantizar los derechos y el derecho de los ciudadanos de organizarse para reclamarlos. Entonces, el resultado de eso es la criminalización de la protesta, la criminalización de la lucha organizada de los colectivos de la sociedad civil, una represión que tiene a veces formas muy violentas desde lugares institucionales y que otras veces tiene formas más confusas desde el punto de vista de cuál es el origen, ¿no? Por ejemplo, hay en Colombia, en América Central, en Brasil, por poner algunos ejemplos, dirigentes sociales, luchadores sociales, activistas asesinados, que no necesariamente son explícitamente asesinados por el Estado, pero no hace falta, porque hay suficientes grupos organizados que pueden encargarse de eso sin necesidad de que el Estado tenga que hacer como sí hace, por ejemplo, en la represión de la protesta en Chile. No tienen necesidad de hacerlo de pronto directamente o en forma institucional. De todas maneras, cualquiera sea la forma que toma ese recrudecimiento de la represión, lo cierto es que parte de la consagración en el discurso de que las personas son lo que hacen de sí mismas. Y aquella vieja máxima que yo creo que era de Margaret Thatcher, que decía: no existen ni el sujeto ni lo social, existen individuos y familias. Eso sencillamente quiere decir, bueno, uno hace lo que puede y el que no puede, bueno, lamentablemente no hizo todo lo que tenía que hacer. Sobre esa creencia o sobre esa convicción se sustentan después las acciones que retiran dinero de las políticas sociales. De las políticas sociales ni siquiera digo las que algunos consideran más demagógicas. Hablo incluso de las elementales como los derechos provisionales y demás. Es decir, la asistencia social básica para que una sociedad funcione en forma solidaria, mínimamente solidaria incluso. Entonces, detrás de ese avance represivo y disciplinador está ese discurso de la construcción de uno mismo a través del propio esfuerzo o de la fe en Dios, porque también hay que decir que estos movimientos vienen de la mano de un resurgir del discurso religioso
de lo que se llaman las iglesias, no me acuerdo el nombre ahora, pero que son las de resultados inmediatos, por así decirlo, ¿no? Las que no prometen una eternidad junto al Señor, sino una vida mejor aquí y ahora, si uno se esfuerza. Esas que mayoritariamente son las iglesias evangélicas y no pentecostales, pero que también toman a sectores de la Iglesia Católica y de otras iglesias que se van como ayornando porque pierden terreno frente a esta competencia que irrumpió en los últimos tiempos. Entonces, todo ese discurso tiene la enorme fuerza de penetrar a nivel social. Eso es lo que la gente escucha y por lo tanto después está más dispuesta a aceptar que sean disciplinados los que piden otra cosa, que sea censurada socialmente la protesta, que se digan cosas como, hoy alguien recordó en Facebook aquello de que, creo que fue una columna de opinión de nuestro próximo ministro de Educación y Cultura, que decía que lo de los niños que comían pasto era un mito similar en la historia uruguaya al de los 30.000 desaparecidos en Argentina. Yo qué sé, no sé si vale la pena ir a buscar las pruebas de materia fecal de los niños que comían pasto para decirle, bueno, aquí está este niño comió pasto en el año tal. Porque en realidad todos entendemos que cuando se dice los niños que comían pasto, lo que se está diciendo es los niños que pasaban hambre, los niños que no tenían que comer. Del mismo modo que cuando se dice 30.000 desaparecidos, no importa si se dice 28.741 o 35.000, porque que hubiera 10 desaparecidos es un crimen de Estado, que hubiera un desaparecido es un crimen de Estado, que eso haya sido una política de Estado, ni hablemos. Y una crisis económica que golpea a los más débiles de tal manera que sus niños pasan hambre, y eso sí está muy documentado, el hambre que pasaron los niños en Uruguay está, estoy hablando de fines de los 90, está perfectamente documentado. Entonces, si se naturaliza el hecho de que la denuncia, la protesta, el reclamo y la exigencia son acciones punibles por el Estado, reprimibles, entonces ahí es que todo se termina de ir al bombo. Porque los gobiernos pasan, pero una sociedad fascistizada es mucho más difícil de levantar. Entonces, hay, por supuesto, un gran peligro en que haya tantos gobiernos de la región tan cercanos a los sectores militares, a la derecha y a la represión, pero desde mi punto de vista hay un peligro mucho mayor en que las personas estemos dispuestas a creer que las organizaciones sociales son un curro, que los que están reclamando están de vivos, que es perfectamente razonable reprimir una protesta, sea por el tema que sea. Entonces, lo que me parece importante para todos nosotros de acá para adelante es recordar que hay un conjunto de derechos que se han ganado, que no se han ganado por la generosidad de ningún gobierno, sino por el trabajo sostenido de las organizaciones sociales durante décadas, siglos incluso, algunas, que es cierto que hay gobiernos más permeables y más dispuestos al diálogo y a escuchar y a dar participación a las organizaciones sociales, hay otros que no están dispuestos, aunque sí, por supuesto, están en diálogo y en armonía con otros grupos de poder, porque ese también es otra trampa. Decir que se gobierna con los sindicatos, por ejemplo, y ocultar que se gobierna con las cámaras empresariales. Pero bueno, digamos que lo que yo quería decir acá es que en este periodo efectivamente se han ganado algunas cosas mediante la vía legislativa, se han consagrado derechos que son tan frágiles como cualquier derecho. Los derechos siempre se pueden perder,
pero se han ganado derechos, se han ganado en el terreno, en los más diversos escenarios de lo que podemos considerar derechos humanos, derechos en el área de la salud, derechos en el área laboral, en fin, una enorme cantidad de derechos. Todavía faltan muchos, todavía falta que algunos de los derechos conquistados se puedan efectivamente hacer efectivos, perdón la redundancia, que se puedan hacer efectivos y que alcancen a todo el mundo, porque no es lo mismo el que está cerca de lo que en algún momento llamamos la ciudad letrada, pero digamos, el que está en el centro no tiene las mismas dificultades de acceso a los derechos, eso todos lo sabemos, que el que está lejos o que el que ni siquiera sabe que tiene derechos. Entonces, para todo eso, para sostener todo eso, existe el movimiento social. Existen los sindicatos, existen las organizaciones feministas, las organizaciones que defienden a los derechos humanos, las organizaciones sociales de defensa de los más vulnerables en todas las áreas. Van a venir contra nosotros, porque está pasando en toda la región. Vamos a tener que estar muy fuertes, vamos a tener que aprender de nuevo a estar juntos antes de estar reprochándonos cosas a veces de poca entidad. Vamos a tener que saber que va a haber que estar jugando una pulseada constante para no retroceder y que va a haber que estar en la calle para ganar otros derechos que todavía faltan. Vamos a tener que estar muy atentos para proteger a los más jóvenes y a los más pobres de la represión que siempre golpea ahí, que no es que no haya golpeado en los últimos tiempos, pero que seguramente va a golpear más, se va a sentir más legitimada, y sobre todo tenemos que evitar eso, que se sienta legitimada. No podemos dejar que la represión o el retroceso en materia de derechos o la construcción de la idea de que la gente que está mal por su propia voluntad, ganen la cabeza de la mayoría de la población. La ventaja que tienen los movimientos sociales en relación a los gobiernos es que de verdad están en la sociedad. De verdad están ahí donde está la gente. Yo odio decir en el territorio, me disculpan, es una metáfora, lo he discutido con compañeros, para mí es una metáfora bélica y me parece horrible, pero lo cierto es que los movimientos sociales están ahí donde está la gente. Y por eso van a ser, si siempre fueron fundamentales, ahora van a ser imprescindibles. Y vamos a tener que estar todos, de todas las áreas y de todos los sectores, muy juntos para protegernos. En definitiva, eso es todo lo que yo tengo para decir. Le voy a dar la palabra a Aldo y después vamos a escuchar a ver qué Madelón va a hablar.